Mira la necesidad de cada uno de nosotros y sobre todo mira nuestra necesidad espiritual, Señor. Señor, suple a nuestro corazón necesitado la presencia de Jesús, que es lo que más necesita nuestra alma. Ministra a cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, fortalécenos, háblanos, Señor. Transfórmanos, haz la obra que has empezado a hacer, sabemos que eres fiel. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Se pueden sentar? Seguimos con la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 20, lo estudiamos el domingo pasado, pero vamos a leer ahora del 20 al 26. Pablo está en arresto domiciliario en Roma escribiendo esta carta y habla en el versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. O sea, el anhelo, la esperanza de Pablo, la convicción es que no iba a ser avergonzado en nada, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo iba a ser exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne me es necesario, más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Es tremenda sección de Pablo. Pablo dice, conforme a mi anhelo. El anhelo, y la palabra ahí en el griego quiere decir earnest expectation, expectativa profunda, esa convicción de que así será, esa esperanza de que algo bueno, que en nada sería avergonzado, es decir, en nada se avergonzaría él de Jesús. En ningún momento tendría vergüenza y cobardía de testificar por Jesús, de dar su vida por Jesús si es necesario. Jamás iba a ser avergonzado de esa manera, de avergonzarse de Jesús. Y por otro lado, que jamás iba a ser él encontrado de manera de que él se avergüence de su propio testimonio. En nada se avergonzaría de Cristo y no sería avergonzado por su caminar, sino que con toda confianza, con toda valentía, con toda osadía, con coraje, no de enojo, sino de valentía, con denuedo, sin timidez, Cristo, ahora como siempre, todo el tiempo, será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo está diciendo, Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Esa era su pasión, que Cristo fuera exaltado. Esa era la razón de la vida de Pablo. Yo vivo por esta razón, no por placeres, decía Pablo. Yo vivo no por tener una casa más grande, yo vivo no por tener poder, yo vivo para que Cristo sea exaltado. Esa es la razón de mi vida. Póntete a pensar la razón de la vida de Pablo. La razón de la vida de Pablo era que Cristo fuera exaltado. ¿Qué quiere decir exaltado? Cristo es enorme, hablando de grandeza, no estoy hablando de que el tamaño, que era un hombre gigante de 10 metros, estoy hablando de la grandeza de nuestro Señor. Pero ser exaltado quiere decir que la gente no lo ve. La gente hoy de Jesús no sabe quién es Él. Pero a través de tu vida pueden ver el poder de Jesús. El poder de Jesús para romper las cadenas de la droga. El poder de Jesús para romper el odio. El poder de Jesús para vivir una vida de victoria sobre el pecado y una vida llena de propósito. Que Jesús vive, que Jesús murió pero resucitó y está vivo. Entonces, exaltar a Jesús por vida o por muerte, ya sea en tu vida o muriendo como lo están haciendo en Medio Oriente, donde están muriendo y mostrando un poder tremendo, tremendo. ¿Por qué podía ser valiente Pablo? Podía exaltar y no ser avergonzado, porque él tenía un corazón no dividido. Cristo era su razón. Para mí el vivir es Cristo. Por eso él podía decir, conforme a mi anhelo de esperanza, en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado. Él sabía que Cristo iba a ser exaltado. ¿Por qué? Porque su corazón era Cristo. Para mí el vivir es Cristo.
Y si el vivir es Cristo, Cristo va a ser exaltado. Él podía ser valiente, no acobardarse, no avergonzarse. ¿Por qué? Porque su fórmula era Cristo, vivir para Cristo. ¿Qué quiere decir cuando dice para mí el vivir es Cristo? De hecho, en el griego es para mí vivir Cristo. Ni siquiera tiene el verbo es. Para mí vivir Cristo. ¿Qué quiere decir que para ti vivir sea Cristo? Para mí vivir sea Cristo quiere decir vivir con Cristo, vivir por Cristo, Él es el que me da la vida, y vivir para Cristo. Eso es lo que significa para mí vivir Cristo. Es decir, vivir con Cristo. Cristo es tu vida, está con Él. Te envuelve, su vida, su presencia está contigo. Y no solo Él está contigo, Él es el que te motiva, Él es el que te alimenta, Él es el que te llena, el que te aviva, y tú vives para Él. Eso quiere decir estar en una comunión con Cristo, escuchar a Cristo, oír su voz, refugiarse en Él. Vivir es Cristo, quiere decir, cuando hay alegría, es Cristo. O sea, estás con Cristo. Cuando hay crisis, Cristo es tu refugio. Vivir es Cristo, refugiarte en Cristo, servir a Cristo, obedecerle. Eso implica decisión. Tú no puedes decir, para mí vivir es Cristo, si no lo decides. Eso no ocurre por accidente. Tiene que haber una decisión en tu corazón. Esa es una decisión. A veces tú no sabes qué hacer, que tu corazón no responde, pero en tu mente tú puedes tomar la decisión. Y Dios va a transformar el corazón. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces es mi decisión. Tú vienes a la iglesia, es una decisión de tu mente. Puede que tu corazón diga, no, yo no quiero hacerlo, pero tú dices, no, yo voy a ir a la iglesia. Y el Señor te va a ir transformando y te va a dar el corazón que necesitas tener. Es una decisión de venir a Cristo. Tú no puedes cambiarte, pero tú puedes venir a Cristo y recibirlo como Señor. ¿Por qué? Porque es de seguirle. Si no lo recibes como Señor, tú no lo vas a seguir. Y si tú no lo sigues, no puedes ser Cristo. Jesús dijo, si alguno me sirve, que me siga, donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces tenemos que ver de que cuando uno dice, para mí vivir es Cristo, quiere decir que le estás dando la espalda a otras cosas, porque cuando tú sigues a Jesús, le tienes que dar la espalda a la dirección hacia donde no va Jesús. Tienes que darle la espalda al mundo. Tienes que darle la espalda a otros señores que quieren gobernar tu vida. También implica confianza. Porque si para ti vivir es Cristo, quiere decir que en las crisis te vas a refugiar en Cristo. Y tú no te vas a refugiar en Cristo si no confías en Él. Quiere decir confiar en Él como un Salvador en toda circunstancia. Pablo podía confirmar, o en su corazón confiar, de que tampoco iba a terminar en el lodo del pecado. No porque él confiaba en sí mismo, pero porque confiaba en Cristo. Y tenía comunión en Cristo. Tenía comunión con Cristo. En 1 Juan 2:28, Juan, el apóstol amado, dice, ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Es decir, si nosotros no permanecemos en Cristo, vamos a avergonzarnos cuando venga Jesús. Pero Pablo dice, conforme a mi anhelo y en esperanza, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo. Él había hecho la decisión de vivir para Cristo, de depender de Cristo, de que Cristo fuera su todo. Entonces él sabía que él iba a permanecer en Cristo, no iba a ser avergonzado, mucho menos cuando venga Jesús. Y si estamos en Cristo, no seremos hallados desnudos cuando Él venga. No se encontrará vergüenza nuestra, porque será cubierta. Todos nosotros hemos pecado. El que dice que no tiene pecado está llamando a Dios mentiroso. Todos hemos pecado. Pero si venimos a Jesús, Él nos cubre con su sangre. Y si venimos a Jesús, que Él es luz, vamos a caminar en su luz. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Entonces Él nos cubre si estamos en Jesús cuando Él viene. Vivir en Cristo no es una vida aburrida. Es una batalla fuerte.
pero es una vida abundante. Es una vida donde hay libertad, donde no eres esclavo. No eres esclavo del dinero, ni de la ambición, ni de la inmoralidad. No eres esclavo de muchas cosas, de las drogas. Vivir en Cristo es mucha acción, no es estar sentado en la iglesia. Es acción, mucha acción. Vivir en Cristo es poder, es sabiduría. Hay una sabiduría tremenda. Realmente hay una gran sabiduría de caminar con el Señor. Y nosotros que tenemos años de caminar con el Señor todavía tenemos mucho que aprender, pero ¿sabes qué? Hemos recibido mucho. Y el mundo necesita la sabiduría que Dios nos ha dado. Necesita. Yo puedo ver a la juventud bien descontrolada, bien confundida, y necesitan la sabiduría, pero tú necesitas ser un canal de amor para que esa gente quiera recibir lo que tú tienes. Tenemos que ser atractivos a Jesucristo. Y Jesucristo, si tú lo bombardeas a la gente solo con doctrina, ese Jesucristo no es tan atractivo como si les muestras un amor verdadero. Y entonces Cristo se vuelve atractivo y la gente abre su corazón a la verdad. Vivir para Cristo es vivir en la verdad. Vivir para Cristo es amor, un verdadero amor, es paz, es dirección, es propósito, es vida eterna y es una conciencia tranquila. Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque después dirá, prefiero estar con Cristo que es mucho mejor. Entonces el morir es Cristo. Para Pablo el vivir es Cristo y para Pablo morir es Cristo. Cristo es todo. La clave de una vida victoriosa, y victoriosa no quiere decir morir con muchos juguetes, ni quiere decir morir millonario porque dejas ese dinero atrás. La clave de una vida victoriosa es vivir una vida en la voluntad del Señor, totalmente en obediencia al Señor, como un canal de su presencia. Cuando tú vives una vida victoriosa, es eso lo que es una vida victoriosa. Y la clave de una vida victoriosa es Cristo. ¿Cuál es la clave de una vida victoriosa? Cristo. Un testimonio poderoso no puede ocurrir sin una comunión íntima con Cristo. Es decir, yo sé que mi anhelo y esperanza es que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. O sea, que yo voy a ser un testimonio vivo de Dios. La clave de un testimonio vivo de Dios es Cristo. Intimidad con Cristo. Intimidad con Cristo. Y si lo único que me interesa es mi intimidad con Cristo y lo que Cristo piensa, si eso es lo único que me interesa, ¿sabes qué? No me va a desanimar el que la gente no piense como yo pienso. Por eso tienes que tener intimidad con Cristo. Personalmente, Dios me ha llevado por un camino que nadie me ha dictado, pero el Señor me ha dictado. ¿Por qué? Porque entendí desde que vine al Señor, eso sí lo entendí por la gracia de Dios, que lo más importante en mi vida era mi intimidad con Jesús. Es una intimidad donde Él te guía. Él es el que nos guía. ¿Dónde viene todo eso? En tu comunión con Cristo. Sabes que mi camino es mi camino. Dios tiene un camino para ti, Dios no hace acepción de personas. Pero si tú quieres darle tu vida a Cristo, va a ser usada para su gloria. Si tú quieres retener tu vida para tener tu reino en este mundo, le estás dando muy poco a Cristo. Y vas a tal vez tener una profesión exitosa. Y vas a tener tal vez 3 casas. Pero cuando te mueras todo eso se queda aquí. Busca el plan de Dios para tu vida. Conoce. Pero el plan de Dios para tu vida es que Cristo sea glorificado. Que Cristo sea exaltado. ¿Cómo? Tienes que tener intimidad con el Señor. Y en esa intimidad el Señor te va a hablar. En esa intimidad vas a conocer la voluntad de Dios. La clave de una vida de valor y victoria a los ojos de Dios no es confiar en nosotros mismos. Tampoco es buscar ser aprobados por Dios a través de la obediencia de la ley. La clave de una vida de valor y victoria es Cristo.
Cristo. ¿Qué quiere decir? Pablo entendía eso. Pablo en la epístola a los Romanos dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues el bien que deseo no hago, pero el mal que no quiero hacer eso practico, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dijo. Pablo entendía que en la carne él no era capaz de complacer a Dios. En la carne no tenía capacidad de vivir una vida recta, entendiendo lo que era una vida recta. Él en su corazón entendía que era bueno no robar, que era bueno no cometer adulterio, que era bueno no codiciar, pero también se veía incapacitado en su carne mantenerse recto en todas esas áreas. ¿Cuál fue su respuesta? Cristo. Gracias a Dios por Jesús, Señor nuestro. Él, no uno, no mi capacidad. Cuando tú te des cuenta de eso, vas a tener victoria, porque la respuesta no eres tú, es Jesucristo. Pedro negó a Cristo antes del Espíritu Santo. Él era muy valiente, muy osado, con mucho denuedo, pero a la hora de las horas se acobardó. Y Pablo, que era muy valiente, obedecía la ley externamente, pero internamente se dio cuenta que fallaba. Y Pablo se dio cuenta que la única respuesta era Jesús. Debemos de venir tal como estamos si somos a Cristo. La clave de Pablo cuando dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, con toda valentía, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo no está confiando en sí mismo. Pablo está confiando en Cristo para hacer esa vida victoriosa. Debemos de venir tal como estamos. En Romanos capítulo 6 Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si tú no te has bautizado, tienes que bautizarte. Porque el bautizo es para aquella persona que ha venido a Cristo. Es una expresión externa de una conversión interna. Es un testimonio externo de una realidad interna. Es un mandato del Señor. Y si tú no obedeces al Señor en un mandato, Él no es tu Señor. Y si no es tu Señor, no eres salvo. Tú eres salvo por fe, no por obras. Pero la fe que no resulta en obediencia a Cristo no es una fe que salva. Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Son versículos claves. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir? Cuando nos sumergimos en el agua, nos estamos identificando públicamente que hemos decidido morir al pecado. Para que así como Cristo resucitó entre la muerte por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Cuando salimos del agua estamos reflejando nuestra esperanza que seremos resucitados como Jesús resucitó de la muerte, y también estamos reflejando que así como el Padre resucitó a Jesucristo de la muerte, nosotros viviremos una vida nueva como hombres resucitados en este mundo, una nueva vida de victoria sobre el pecado. Porque has dado tu vida para Cristo y Cristo te llena de poder por su Espíritu para vivir una vida nueva. Ahora bien, el poder está en venir a Cristo, porque fue el Padre que resucitó a Jesús, fue Dios que resucitó a Jesús por la gloria del Padre, y es Dios quien nos va a dar poder para vivir una vida nueva. No nosotros, es Dios, no nuestro esfuerzo, es Dios. Es entender que estamos en bancarrota, es reconocer que somos
por dioseros, literalmente, que somos leprosos, que venimos a nuestro médico para que Él nos sane, que venimos a aquel que tiene todos los recursos para que nos dé los recursos que necesitamos. Eso es lo que significa. Pablo dice en el capítulo 6, 12 al 14, por tanto no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino más bien presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nunca se me olvida en la clase de teología que recibíamos de ética cristiana allá en el Columbia Bible College, Robertson McQuilkin, siempre que empezaba su clase, citaba Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero acá Pablo nos habla algo que es clave, porque dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que no obedezcáis sus lujurias. No dejes que el pecado reine en ti, obedeciendo sus lujurias. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mira lo que dice, sino más bien presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué tenemos que hacer? Presentarnos a Dios, venir a Dios, venir a su presencia, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio. ¿Vamos a ser tentados? You bet. Y entre más buscas al Señor, más va a ser la intensidad con que el enemigo te trata de desviar. Pero el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú simplemente estás tratando de cumplir la ley, vas a terminar en el lodo. Pues tenemos una naturaleza pecadora. Pero si experimentamos la gracia del Señor, conocemos a Cristo y recibimos su Espíritu Santo, Él nos lleva a algo muy distinto que tener miedo de fallar a la ley. Nos lleva a amar a Jesús y a querer vivir para Jesús. Es una vida de poder. No es una vida sin tentaciones, no es una vida sin problemas, es una vida de poder en medio de todo eso. Jesús, antes de subir, dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos. En Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines del mundo. Hay personas que son muy capaces intelectualmente, pero no tienen poder. Hay personas que tienen mucho conocimiento doctrinal, pero no tienen poder. El poder del Espíritu Santo se observa, se puede ver, se puede experimentar. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá tu guardador. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La sombra no se despega de mí cuando estás en la luz. Y si estás en la luz de Dios, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué esperanza más hermosa saber que puedo depender del Señor. Yo no puedo caminar el camino que Dios me pone. Yo no puedo luchar contra el mundo y las tentaciones, pero vengo a Jesús, débil como soy, imperfecto como soy. Señor, vengo a tus pies, me tiro a tus pies, me refugio en ti. Eso es lo que es decir para mí vivir es Cristo. Me refugio en ti. En Hechos 4:12
Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual vamos a ser salvos. Quiero que leas Hechos 4, vamos a ir a Hechos capítulo 4, donde tenemos la historia, donde Pedro y Juan van hacia el templo a la hora novena, las 3 de la tarde, a la misma hora que murió Jesús, y pasan por la puerta de la Hermosa, donde hay un cojo de nacimiento, al que ni siquiera podía caminar, lo llevaban todos los días para pedir limosna, y va pasando Juan con Pedro, y este hombre les pide limosna, y Pedro y Juan, mirándolo fijamente, él esperaba que le iba a dar limosna. Pedro le dice, mira, fíjate en nosotros. Y él, esperando que le iba a dar limosna, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús el Nazareno, anda. Y lo agarra del brazo y lo levanta. ¿Por qué lo levantó? Porque no dependió de la fe del cojo. El cojo no tenía idea del poder del nombre de Jesús del Nazareno, como para intentar pararse. Pedro lo agarró del brazo derecho y lo levantó para hacerle ver que ya tenía fuerza en sus pies. Y cuando se empezó a levantar se dio cuenta que sus pies tenían fuerza y empezó a saltar feliz. Y llegó todo el mundo a rodearlo. Y él empieza a decirle a toda esa gente que lo estaba rodeando en el templo, en el pórtico Salomón, les empieza a decir, ustedes mataron al autor de vida. Ustedes lo condenaron. Ustedes prefirieron que Barrabás fuera liberado en vez de soltar al justo, y lo entregaron a muerte. Y predica la resurrección, y mientras está predicando, en el capítulo 4 leemos, mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos hombres estaban anunciando en el templo el nombre de Jesús cuando los mismos sacerdotes lo habían mandado a crucificar. ¡Qué valentía la que se requería! Habían crucificado a Jesús no con un balazo, lo habían azotado, lo habían golpeado, lo habían clavado en una cruz, le habían puesto una corona de espina, se habían burlado de él, le habían escupido, una muerte para asustar a cualquiera de los más valientes. Pero estos hombres valientemente no se acobardan y proclaman a Jesús. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. En Pentecostés habían convertido 3,000. En este evento 2,000 más. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, los que habían condenado a Jesús, que fácilmente podían condenarlo a ellos para ir a la cruz. Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, obviamente que no con sonrisa, les interrogaban con una actitud atemorizante. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, no el Pedro normal, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario. Tú no puedes tener el Espíritu Santo si no estás permaneciendo en Cristo, porque Él es la fuente. Y les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos están interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, les echen cara a Anás, a Caifás, que habían mandado a Cristo a la cruz, a ellos mismos les echen cara sin ninguna cobardía, con toda valentía, a quien vosotros crucificasteis. ¿Y por qué lo habían ido a traer? Porque estaban hablando de la resurrección en el nombre de Jesús. Mira lo que dice, y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por Él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mira ahora bien, ¿de dónde agarraron este poder?
al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Cristo era todo para ellos. ¿Quieres tener valentía? Pasa tiempo con Jesús. ¿Quieres tener valentía para las decisiones de la vida? Pasa tiempo con Jesús. ¿Quieres valentía para caminar en rectitud? Pasa tiempo con Jesús. En Romanos capítulo 10, Pablo dice, cerca de ti está, cerca de tu corazón, la palabra de fe que predicamos, en tu boca y en tu corazón. Si confiesas con tus labios a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él jamás será avergonzado. No quieres ser avergonzado, no quieres ser hallado con vergüenza. Pon tu confianza en el Señor. Pues no hay distinción entre el judío y el griego, pues el Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invoquen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Venimos como pordioseros, venimos como somos, pecadores, débiles, incapaces de caminar en rectitud. No venimos para decirle, hoy sí Señor, sino para decirle, ayúdame, te necesito. Venimos para decirle, te quiero en mi vida. Venimos para decirle, no hay nadie fiel como tú. Otros me podrán dar la espalda, pero tú nunca. No hay amor más exquisito y más fiel que el tuyo. Vengo aquí porque te amo, porque tu amor es lo mejor que puedo tener. Cuando tú vienes con ese corazón, serás salvo. Serás salvo de la cobardía. Serás salvo de las tentaciones. Serás salvo de las trampas del diablo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos que venir constantemente a Cristo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No puede ocurrir eso si no vienes constantemente a Cristo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? ¿Estás atrapado en el pecado? Ven a oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es poderosa. No es solo información, es poderosa. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El Espíritu de Dios es poderoso, mi amigo. El Espíritu de Dios es poderosísimo. Entonces, si tú quieres tener libertad, permanece en la palabra. Cuando tú vienes a la iglesia, haces bien, porque escuchas la palabra de Dios. Aquí no te vamos a hablar de cuentos de maricastañas. Te vamos a compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos libera. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice? Seréis libres. Jesús le dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos hace libres? Jesús. Tú no puedes liberarte del pecado. Jesús te libera. Yo no puedo liberarme. Jesús me libera. ¿Estás batallando? Mira a Jesús. ¿Estás batallando? Escucha su palabra. ¿Estás batallando? Medita en su palabra. Es Cristo que nos libera del miedo, de la cobardía, del engaño, porque el pecado es engaño. Sí, el pecado ofrece placeres, ofrece ventajas temporales, pero es engañoso, es falso. Al final tiene un resultado muy amargo y permanente, que tú no quisieras saborear. Necesitamos sabiduría. Satanás es bien astuto, más que nosotros.
Necesitamos la astucia que solo Dios nos puede dar. El pecado es engañoso. Pablo en Gálatas 5 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Esa persuasión no viene de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Vosotros corríais bien. Eran creyentes que caminaban rectamente, conocían, estaban unidos a Jesús. Pero le dice, ¿quién os impidió obedecer la verdad? Estás corriendo bien y de repente te empiezas a desviar. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Empezaron a creer que su justicia la podían obtener con la circuncisión, obedeciendo la ley. Es una falsedad. Es por la sangre de Jesús. No te puedes vanagloriar en tus obras. Y al empezar a depender de la ley, ya no es Cristo, es tu valentía y la ley, tus obras. ¿Quién nos impidió obedecer la verdad? Todo engaño, todo pecado, porque eso es un pecado, desviarse de Cristo. Y todo pecado es engaño, es mentira. ¿Quién nos impidió? Y la palabra impedir ahí en el griego también quiere decir persuadir. ¿Quién persuadió que te salieras del curso hacia donde vas? ¿Quién te persuadió de que te desviaras de donde vas? ¿Quién te lavó el cerebro para que cambiaras de dirección? ¿Quién te persuadió para que te tiraras al pecado? ¿Qué te persuadió eso? ¿Sabes qué? Necesitamos del Señor. Lo que yo veo es que si tú entiendes tu necesidad de Cristo, vas a buscar a Cristo. Dios se mueve, Dios responde. Necesitamos del Señor. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad. ¿Qué es velad? Tener los ojos abiertos. Orad. ¿Qué pasa cuando oras? ¿Entras en comunión con quién? Con Jesús. Y esa comunión es importante. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de engaño que dejemos entrar a nuestro corazón puede contaminar toda nuestra vida. Entonces Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que Cristo será glorificado, que en nada seré avergonzado. Eso implica libertad. Libertad para exaltar a Cristo. Muchas personas quieren exaltar a Cristo, pero no pueden exaltarlo, porque están esclavizados. Jesús dijo a través de Pablo en Gálatas 5, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados. Pero mira, pero solo que no uséis la libertad como pretexto para el pecado, para la carne, sino más bien servíos por amor los unos a los otros. Esa es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es, esta es la ley, tengo que obedecerla. No, la vida en el Espíritu es, voy a seguir a Jesús, voy a tener comunión con Jesús, voy a servir a mis hermanos. Y cuando te enfocas en eso, estás poniéndole la espalda al pecado. Porque en tu mente está Jesús, amar a Jesús, experimentar el amor de Jesús y servir a otros. Y cuando estás haciendo eso, ni te diste cuenta, pero le estás dando la espalda al pecado. Esa es la fórmula. Pablo dice en el mismo capítulo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Podemos decir amén? Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen el uno al otro, de manera que no hacéis lo que deseáis. Pero si sos guiado por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. De hecho, en Romanos 8 dice, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no son de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. La clave no es la ley, la clave es Jesús. Abrazar a Jesús. Y Él me guía. Jesús me guía con su Espíritu. Ahora bien, las obras de la carne son inmoralidad. Es la primera que menciona. ¿Qué es lo que caracteriza a nuestra sociedad? Inmoralidad. Si hay algo que caracteriza a nuestra sociedad es la inmoralidad. Gálatas 5.
Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Mujer, sé sensual en la habitación con tu esposo, no afuera de tu casa. No quiere decir que no seas atractiva, no quiere decir que no te pintes, no quiere decir que no uses perfume, pero no busques provocar sexualmente a los hombres fuera de tu casa. Sea agradable, sea hermosa, deja que la hermosura que Dios te ha dado se manifieste, pero no busques estar provocando sexualmente a los hombres para sentirte importante y valiosa. La sensualidad no es para eso. Idolatría, lo siento, católicos, la Biblia es clara. La idolatría te condena. Hechicería, enemistades. Tal vez tú no practicas la idolatría o el adulterio, pero sí eres una persona conflictiva. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os he advertido y os he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es claro. Estas cosas son escritas para nuestra advertencia. Si tú vives en pleitos, si tú vives en enojos, tú vives en rivalidades, tú vives haciendo sectarismos, división, trayendo división, si tú te emborrachas, si todo es envidia, peor si andas en orgías, no entrarás al reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos ha dado una vida nueva. Tenemos que caminar por ese Espíritu. ¿Cómo? Pidiéndolo. ¿Cómo? Buscando de Dios. El Espíritu no alimenta nuestro corazón leyendo el periódico o viendo un partido de fútbol. Yo me puedo entretener, me gustan cosas que me entretienen, pero nada le da paz, ni edifica, ni llena, ni le da un espíritu de plenitud a mi corazón como estar en la presencia de Dios. No compares lo que es el Señor con la diversión. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Es decir, Pablo decía, si voy a seguir viviendo en este mundo, va a ser una labor fructífera, porque su propósito era glorificar a Jesús. De ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. De ambos lados me siento apremiado. Es decir, Pablo decía, quiero servir en este mundo, quiero vivir una vida de servicio, quiero proclamar a Cristo en todos lados. Pero yo prefiero partir y estar con Cristo. O sea, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo quería estar con Cristo. Pablo conocía a Jesús. Y sin embargo, continuar en la carne es mucho más necesario por causa de vosotros. Pero Pablo no tenía miedo. Y dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué testimonio más lindo poder decir, continuar en la carne es necesario por causa tuya? Yo no estoy seguro que todo el mundo pueda decir, es necesario que yo esté en la carne porque voy a ser de bendición para ti. Ojalá que todos podamos decir eso. Y convencido de esto, sé que permaneceré. Pablo, mira, me llama la atención la comunión que tenía Pablo con Dios. Porque según de Timoteo dice, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Pablo sabía cuando escribe según de Timoteo, ya llegué, aquí me quedé, aquí ya voy para el cielo. Pero cuando escribe Filipenses dice, este no es mi fin, voy a salir libre. Tenía una comunión con el Señor. Él sabía que no era su fin en ese momento. Y dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Y la última frase me costó entenderla en el español y me tuve que ir al inglés. Y no es porque entienda mal el español, si yo sé español más que inglés.
pero está complicado entenderlo. Entonces me fui al inglés y hay unas traducciones que son más fáciles de entender y se las voy a traducir. Dice acá: para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. La New International Version me gusta cómo la traduce. So that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will be abounding on account of me. Lo que está diciendo es que a través de mi estar de regreso donde ustedes, mi gloriarme en Cristo Jesús abunde a causa mía. O sea, lo que está diciendo es que Pablo envisiona que él iba a ser liberado, iba a llegar a visitar a la iglesia de Filipo y eso iba a causar que se gloriaran en Jesús por lo que ha hecho al liberar a Pablo. Eso es lo que está diciendo. La English Standard Version lo dice también. So that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. Pablo dijo: de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir. Mira la palabra que usa: partir. La palabra partir era usada por los soldados romanos. Significaba desarmar la tienda y agarrar camino. Qué cuadro más maravilloso en la muerte del cristiano, escribe Warren Wiersbe. Significa que la tienda en que moramos la desarmas porque tu espíritu va a estar a tu casa en el reino de los cielos con Jesús. Los marineros también usaban la palabra partir. Significaba soltar el barco y levantar vela. O sea que cuando respiramos la última vez acá, es que montamos vela. El barco va hacia la patria celestial. Partir también era un término político. Describía liberar a un prisionero y dejarlo ir. El pueblo de Dios está limitado con este cuerpo. Andamos ahí todo adolorido, todas esas limitaciones y presiones. Cuando el Señor nos llama, partimos, dejamos todas esas limitaciones. Tendremos un cuerpo glorioso. Partir era un término usado por los agricultores. Era el término que usaba para quitarle el yugo al ganado, a los bueyes cuando araban, y dejarlos libres. Qué bueno poder dejar todas las cargas y decir: yo ya terminé aquí, ahora que otro sigue el trabajo. Señor, patitas para que las quiero, vamos al cielo. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida de trabajo. Descansamos en el Señor, pero es de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. No es porque lo tenemos que hacer, es porque Dios pone en nuestro corazón la necesidad. Cuando vemos la necesidad por todos lados, no podemos más que trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos da un trabajo fructífero. Y cuando vemos que es fructífero, queremos trabajar mucho, porque no queremos que el fruto se eche a perder. No queremos que la cosecha se arruine por falta de obreros. Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para algunos, para mí el vivir es dinero y el morir dejarlo todo atrás. Para otros, para mí el vivir es fama y el morir es ser olvidado. ¿Y para ti? Vamos a cerrar. Dios quiere trabajar en tu vida. Ahí donde estás, dale tu vida a Jesús. Te invito a que le entregues tu vida a Jesús. Recibe a Cristo. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre en la cruz. Es un pago perfecto y absoluto y completo por cada una de mis maldades. Soy incapaz de salvarme, soy incapaz de caminar rectamente, pero con tu ayuda todo lo podré hacer. Vengo a ti, Señor, como un leproso. Vengo a ti como un hombre pecador. Vengo a ti como un hombre indigno. Lávame con tu sangre. Lléname, tómame, moldéame y guíame. En nombre de Cristo Jesús. Amén.